Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un tema que, bueno, va a dar mucho de qué hablar. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, la farándula y por supuesto, el drama. Y es que, señoras y señores, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja de ensueño que nos robó el corazón en Love is in the Air. Ya sé, ustedes dirán, ¿otra vez con Hande y Kerem? Pero es que hay noticias frescas, muy frescas. Y créanme, después de todo el revuelo, las especulaciones, los rumores y las fotos que hemos visto, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿todavía hay amor? ¿Hay una llama encendida bajo las cenizas? ¿O definitivamente, como dicen por ahí, se acabó el amor? Hoy, vamos a desmenuzar todo. Vamos a analizar las últimas declaraciones, las pistas que nos han dado, las actitudes que hemos observado. Absolutamente todo. Y créanme, después de esta investigación a fondo, ustedes tendrán una opinión mucho más clara. Así que, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y agárrense fuerte porque esto promete. Antes de empezar de lleno, quiero hacerles un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las noticias, chismes, análisis y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Es completamente gratis. Y además no se perderán nada de lo que está pasando en el mundo de las novelas turcas y las celebridades. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio. Para quienes no lo recuerden, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie fue un éxito rotundo, y ellos se convirtieron en la pareja del momento. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, declaraciones de amor, era puro cuento de hadas. Los fans, por supuesto, enloquecieron y soñaban con una relación de cuento de hadas que trascendiera la ficción. Y, lo lograron. Se enamoraron, confirmaron su relación, y vivieron un amor muy intenso que se hizo público y alimentó el furor. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. El mundo se vino abajo, los fans quedaron devastados y, por supuesto, empezaron las especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? ¿Por qué terminaron? Los rumores fueron muchos y variados. Se habló de diferencias irreconciliables, de falta de tiempo, de agendas incompatibles. Pero lo cierto es que ninguno de los dos ha dado una explicación oficial y clara. Y como sabemos, el silencio suele alimentar la imaginación y generar aún más chismes. La ruptura en sí misma fue un golpe para la comunidad fanática de Love is in the Air. El amor que veíamos en pantalla, la complicidad, la forma en que se miraban, todo parecía tan genuino que la noticia de su separación se sintió como una traición a esa fantasía que habían construido. Y es que en el fondo todos queríamos creer en ese amor perfecto, en ese cuento de hadas que se materializaba en la vida real. La noticia de su separación llegó a través de comunicados y, a decir verdad, fueron bastante escuetos. La discreción, en este caso, reinó. No hubo grandes escándalos, ni declaraciones incendiarias, ni acusaciones públicas. Simplemente un anuncio de que habían decidido tomar caminos separados. Esto, por un lado, fue un alivio para muchos, pues evitó un drama mediático innecesario. Pero por otro lado, dejó un vacío, una sensación de incertidumbre que alimentó las especulaciones y los rumores. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande continuó su carrera actoral y protagonizó otras series. Kerem también siguió trabajando y, aunque no se les volvió a ver juntos públicamente, la atención de los medios siempre estuvo centrada en ellos. Cada paso que daban, cada entrevista que concedían, cada publicación en redes sociales, era analizado con lupa, en busca de pistas sobre su relación. Hande, por su parte, se mantuvo activa en el mundo de la actuación. Protagonizó otras producciones, consolidando su carrera y demostrando su talento. Sus fans, obviamente, siguieron cada uno de sus proyectos, esperando siempre que encontrara la felicidad, tanto en lo profesional como en lo personal. Kerem, por su parte, también continuó su carrera, participando en diferentes proyectos y manteniendo su popularidad.
Su carisma y su talento le abrieron puertas y le permitieron seguir creciendo como actor. Pero a pesar de sus respectivos éxitos profesionales, la sombra de su relación con Ande siempre estuvo presente. Las preguntas sobre su vida amorosa, sobre su posible reencuentro, eran constantes. Y aunque ambos se mantuvieron discretos, los rumores y las especulaciones nunca cesaron. Sin embargo, el tiempo pasa, y las cosas cambian. Y aquí es donde entramos en el tema que nos ocupa hoy: ¿qué hay de nuevo con Ande y Kerem? ¿Hay alguna señal que nos indique que la chispa del amor podría estar viva? Pues bien, en las últimas semanas han surgido varios rumores y pistas que nos hacen pensar en un posible reencuentro, o al menos, en que todavía existe un cariño especial entre ellos. Primero hay que destacar las declaraciones de Ande. Aunque nunca ha hablado abiertamente de su relación con Kerem, en algunas entrevistas ha dejado entrever algunos sentimientos. Por ejemplo, en una reciente entrevista, le preguntaron sobre su experiencia en Love is in the Air y cómo recordaba a Kerem. Su respuesta fue bastante ambigua, pero dejó entrever una nostalgia y un cariño por esa etapa de su vida. Dijo algo como: fue una experiencia muy bonita, un momento inolvidable. Y Kerem, bueno, Kerem es una persona muy especial. Ustedes juzguen. ¿Una simple cordialidad por profesionalismo o un cariño real, algo más? Es importante analizar el lenguaje no verbal de Ande en estas entrevistas. ¿Cómo reacciona cuando se le menciona a Kerem? ¿Sonríe? ¿Se ruboriza? ¿Intenta evadir la pregunta? Todos estos detalles pueden darnos pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Y por supuesto, también debemos tener en cuenta el tono de su voz, la forma en que articula sus palabras. Todo cuenta. Además de sus declaraciones, también es importante analizar el contexto en el que se producen. ¿Qué otros temas se abordan en la entrevista? ¿Cómo se relaciona su respuesta sobre Kerem con el resto de la conversación? Todo esto nos ayuda a interpretar sus palabras de manera más precisa. Otro aspecto relevante es el paso del tiempo. ¿Ha cambiado la forma en que Ande habla de Kerem con el tiempo? ¿Se muestra más abierta o más reservada? Analizar la evolución de sus declaraciones puede darnos una idea de cómo han evolucionado sus sentimientos. Además, hay que destacar lo que podríamos llamar coincidencias. En varias ocasiones, Ande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, aunque, claro, no juntos. Han coincidido en eventos, en restaurantes, en aeropuertos. ¿Casualidad? Quizás. Pero como dirían por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Las coincidencias son un factor importante a considerar. ¿Con qué frecuencia se producen estas coincidencias? ¿Son lugares a los que ambos suelen asistir regularmente? ¿O son lugares más inusuales, que sugieren que podrían haber ido a propósito? Analizar estos detalles puede darnos una idea de si se trata de casualidades o de encuentros premeditados. Es importante tener en cuenta que en el mundo de las celebridades, las coincidencias pueden ser fácilmente orquestadas. Los famosos a menudo se mueven en círculos similares, asisten a los mismos eventos y frecuentan los mismos lugares. Por lo tanto, es difícil determinar si estas coincidencias son producto del azar o si responden a algún otro motivo. Sin embargo, no podemos descartar que estas coincidencias sean una señal de que todavía existe una conexión entre Ande y Kerem. Tal vez estén intentando mantener un contacto discreto, sin llamar demasiado la atención. O tal vez simplemente disfruten de la compañía del otro, aunque no estén juntos como pareja. Y no podemos olvidar las redes sociales. A pesar de que ya no se siguen mutuamente, algunos fans han notado que de vez en cuando se dan me gusta a ciertas publicaciones de Instagram. Un simple me gusta puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las redes sociales puede significar mucho. Especialmente entre exparejas. Los me gusta en redes sociales son un tema de debate constante. ¿Qué significado tienen? ¿Son una simple cortesía? ¿O son una señal de que todavía existe algún tipo de interés? Analizar estos detalles puede darnos una idea de si se trata de casualidades o de gestos intencionados. Es importante tener en cuenta que en el mundo de las redes sociales, los me gusta pueden ser fácilmente malinterpretados. Una persona puede darle me gusta a una publicación por diferentes motivos, como por ejemplo por simpatía, por cortesía, o simplemente porque le gusta el contenido.
Por lo tanto, es difícil determinar si estos me gusta son una señal de que todavía existe una conexión entre Hande y Kerem. Sin embargo, no podemos descartar que estos me gusta sean una señal de que todavía existe un cariño y un respeto mutuo. Tal vez estén intentando mantener una relación cordial, sin entrar en conflictos. O tal vez simplemente quieran mostrar su apoyo, aunque no estén juntos como pareja. También han habido comentarios y reencuentros inesperados. Recientemente se dijo que se cruzaron en el mismo avión y que incluso conversaron. ¿Hasta qué punto es verdad? No lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que a pesar del tiempo y de la distancia, siguen estando presentes en la mente de los fans y de los medios. Los rumores sobre reencuentros inesperados son comunes en el mundo de las celebridades. ¿Qué credibilidad tienen? ¿Hay alguna evidencia que los respalde? Analizar estos detalles puede darnos una idea de si se trata de rumores infundados o de posibles indicios de un reencuentro. Es importante tener en cuenta que en el mundo de las celebridades, los rumores pueden ser fácilmente inventados o exagerados. Por lo tanto, es difícil determinar si estos rumores son verdaderos o falsos. Sin embargo, no podemos descartar que estos reencuentros sean una señal de que todavía existe una conexión entre Hande y Kerem. Tal vez estén intentando mantener una relación discreta, sin llamar demasiado la atención. O tal vez simplemente disfruten de la compañía del otro, aunque no estén juntos como pareja. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La verdad, no lo sabemos con certeza. Es imposible saber lo que pasa en el corazón de las personas, especialmente de las celebridades. Lo que sí podemos decir es que las señales que hemos visto sugieren que al menos existe un cariño y un respeto mutuo. Es probable que a pesar de la ruptura, haya quedado una buena relación entre ellos. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Puede que la llama del amor se haya apagado, pero las brasas siguen encendidas. Lo que sí es seguro es que el público sigue fascinado con esta pareja. La gente quiere verlos juntos, quiere saber qué pasa en sus vidas, quiere saber si hay una segunda oportunidad para el amor. Y sinceramente a mí me encantaría que volvieran. Son una pareja espectacular. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier declaración que nos puedan dar. Y por supuesto, les mantendremos informados. El futuro de Hande y Kerem es incierto, pero las expectativas son altas. ¿Qué les deparará el destino? ¿Encontrarán el amor en los brazos de otra persona? ¿O volverán a estar juntos algún día? El tiempo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá cautivando a sus fans y al público en general. Analicemos las posibles razones por las que podrían no estar juntos. Quizás las agendas incompatibles que mencionamos al principio jugaron un papel importante. La vida de un actor puede ser muy demandante con largos rodajes, viajes constantes y poco tiempo para la vida personal. Quizás las diferencias irreconciliables mencionadas en los rumores sean producto de visiones diferentes sobre el futuro, sobre la vida en pareja. Quizás simplemente el amor se acabó. Pero también debemos considerar las razones por las que podrían volver a estar juntos. Tal vez el tiempo y la distancia les hayan ayudado a madurar y a valorar lo que tuvieron. Tal vez hayan superado sus diferencias y hayan encontrado un nuevo equilibrio. Tal vez simplemente el amor verdadero nunca se apaga del todo. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿O creen que ya es cosa del pasado? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenlas en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Y con esto hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me hace muy feliz saber que están ahí, que disfrutan de mi contenido y que les gusta todo lo que preparamos. De verdad, muchísimas gracias. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos. ¿Qué piensan sobre Hande y Kerem? ¿Creen que hay futuro para ellos? Díganme todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los que les guste el chisme y las novelas turcas.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos. Recuerden, es completamente gratis y nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.